Bien, gracias por continuar con nosotros en el Nuevo Diario AM. Vamos a conversar a continuación con Franklin Soriano, es coordinador de política social de la Refinería Dominicana de Petróleo Refidonza, y también le acompaña Ramiro Mitre, quien es expositor invitado del Congreso Internacional de Autismo, que se estará efectuando en República Dominicana los días miércoles y jueves, o sea, mañana y pasado. Ellos vienen a hablarnos de esa actividad. Bienvenido a nuestro espacio. Sí, muy buenos días, Zapate, a todo el equipo que integra este prestigioso programa y a todos los amables televidentes que nos sintonizan el día de hoy. Nosotros venimos el día de hoy a mostrarle y a promocionar el primer Congreso Internacional de Autismo que tendremos en la República Dominicana, trabajado por la Fundación Refidonza y en conjunto con la Fundación Manos Unidas por el Autismo. Con esto nosotros estamos tratando que los días 26 y 27 de este mes, el pueblo dominicano, tanto los profesionales del área de la salud como los psicólogos, los estudiantes, los profesores y el público en general, que es realmente nuestro mayor objetivo, pueda capacitarse, pueda entender y pueda obtener las herramientas necesarias para poder convivir en una vida dentro del espectro autista, que a todos los dominicanos en algún punto o nos ha tocado muy de cerca o nos tocará más adelante, por un asunto de que es algo ya de lo que no podemos huir, es una realidad latente que tenemos y debemos ser conscientes de las situaciones en las que viven las personas dentro del espectro. Bueno, indiscutiblemente que el principal problema es la persona que sufre, ¿verdad?, esa condición de autismo, pero yo diría que una de las situaciones que más agrava eso es el desconocimiento, en muchos casos casi absoluto, que tiene la población en sentido general. Este congreso, esta actividad que ustedes van a celebrar, ¿de qué se va a valer para hacer llegar esa información tan valiosa a todos los que de una forma u otra tenemos que ver? Porque aun cuando estamos, ¿verdad?, personas, no tenemos una persona directamente relacionada, pero en forma alguna afecta al medio en su totalidad. ¿Cuáles son las herramientas de que ustedes se van a valer para que esa información fluya y hacia la sociedad en sentido general? Bueno, lo primero, antes de que Ramiro aborde la parte técnica y profesional, es que el Congreso es de manera gratuita. Tiene una inscripción que debe hacerse a través de nuestras plataformas digitales de Instagram, tanto de la Fundación Refidonza, como de la Refinería Dominicana de Petróleo, como de la Fundación Manos Unidas por el Autismo. Al ser un congreso abierto y gratuito, solamente con una inscripción, cualquier persona que tenga el interés de conocer de estos temas puede acceder a él. También quedará registrado en nuestra data para nosotros a partir de ahí divulgar lo que de este congreso pueda surgir. Ya la parte profesional... O sea, ustedes se van a retroalimentar. Sí, claro también, que sí. A ver qué. Porque el punto de partida de esto, nosotros iniciamos este proceso hace unos 2 años y entendíamos de que teníamos que buscar primero hacer un levantamiento de cuáles fundaciones pudieran de una manera efectiva, junto con nuestra visión de lo que nosotros teníamos, lo que queríamos hacer, pudiéramos coordinar. Y la que fue elegida fue Manos Unidas por el Autismo. Trabajamos el primer año con la caminata, luego apadrinamos un programa que ellos tienen dentro de su fundación para personas dentro del espectro, y luego entonces surgió la necesidad, al ver estos 2 años de trabajo, cuáles eran los vacíos que pudieran existir. Entonces, por eso, en el día de hoy, nosotros vamos a presentarle a Ramiro, que es una persona, un experto en el autismo de más de 14 años, argentino, y también traemos desde los Estados Unidos, aunque es dominicana, pero radica allá, a Sara González de Dager, que tiene ya más de 20 años trabajando en la parte de educación y la parte educativa de personas con el espectro. Ya las herramientas que se vayan a utilizar, Ramiro será la persona indicada para hablar de eso, que es el experto en la materia. Bueno, adelante, señor Mitre. Muchas gracias. Recién mencionaba justamente esta cuestión del desconocimiento, y creo que esa es la clave si queremos entender por qué tenemos una sociedad que no está abierta a las diferencias y por qué las personas en el espectro del autismo suelen pasarla tan mal. Lamentablemente, y creo que mal de muchos es consuelo de tontos, pero es una realidad común a toda Latinoamérica, nos enfrentamos con miles de barreras y la principal barrera está ligada a este desconocimiento que hay. Si no entendemos qué es el autismo, es muy difícil que podamos implementar políticas públicas, es muy difícil que podamos
impactar directamente sobre la calidad de vida. Es muy difícil que esas personas puedan tener niveles de independencia o de calidad de vida altos. Entonces, el primer compromiso creo que tiene que ver con que podamos conocer de qué se trata. Y desde ese punto de vista, el Congreso lo que va a ofrecer es una mirada bien amplia sobre distintas áreas, distintos aspectos que hacen a la vida de una persona con autismo y de su familia, por supuesto. Entonces vamos a tener presentaciones de distintos profesionales de distintas áreas de la salud y de la educación. Vamos a hablar de cuestiones diagnósticas, vamos a hablar también de la vivencia de la familia. Vamos a tener, y esto creo que es algo muy interesante y que le da una jerarquía mayor aún a la actividad, la voz de las personas autistas. Y esto es algo que es muy importante, porque una cosa es que hablemos de cuestiones técnicas más desde un costado académico, y otra cosa es que escuchemos las principales voces de quienes lo viven, de quienes pueden dar su opinión acerca de cómo es vivir con autismo y fundamentalmente de las necesidades que tienen y de las barreras que enfrentan. No, y además usted proveer información acerca, ¿verdad?, de cualquier adelanto que se haya registrado en el tratamiento del autismo. En fin, un sinnúmero de detalles que yo creo que son de vital importancia para poder tratar con ciertos niveles de éxito. En el marco de la concientización sobre el espectro, que es una de las debilidades principales con la que se puede contar, no solo en República Dominicana, yo creo que a nivel mundial, dentro de este congreso, que un factor muy interesante también es el hecho de que no tiene costo, porque casi todo lo vinculado al autismo o a cualquier necesidad especial suele ser costoso. Me gustaría saber cuáles organismos del Estado, que son los que elaboran políticas públicas, serán integrados a esta gestión, y si se tiene como expectativa de partir de ahí, pues algún tipo de agenda, sector público, sector privado, ante la problemática. Porque la problemática ahora mismo yo entiendo que no es el espectro, sino la falta de concientización sobre el espectro. Sí, nosotros tenemos, ya hemos extendido la invitación tanto al CAI, y una de sus expertas y de sus profesionales va a participar dentro del panel, dentro de los dominicanos que van a exponer sus vivencias, y el CONADIS. También tenemos legisladores que, aunque ya tenemos una ley de autismo que ha agotado su proceso en ambas cámaras y ya se convirtió en ley, solamente estamos esperando la aprobación del reglamento, entendemos que es un primer paso. En las sociedades, por eso quisimos hacer este proceso y este congreso de manera internacional, porque las vivencias, tanto de Sara como de Ramiro, en sociedades que tienen ya legislaciones más avanzadas y más robustas sobre el espectro autista, nosotros entendíamos que los legisladores nuestros deben seguirse nutriendo, porque el trabajo no termina con la aprobación de esta ley, sino que debe continuar y debe seguirse reforzando, porque las leyes no son perfectas, sino son las posibles. Eso pasa en los países como el nuestro, y entendemos que más adelante podrá recibir cambios y reforzarse, más aún todavía para beneficio de las personas. Bien, Franklin, entonces ya decía al principio que es gratuito el Congreso, sí. Pues reitérenos el lugar y la fecha, será la la hora. Biblioteca Nacional a partir de mañana 26, a partir de las 2:30 de la tarde hasta las 8 de la noche, y el jueves 27 será a partir de las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Pueden inscribirse, vuelvo y les repito, en las redes sociales, tanto de la Refinería Dominicana de Petróleo como de Manos Unidas por el Autismo. Es de manera gratuita, quedan muy pocos cupos, ha sido muy aceptado. Estamos hablando que vienen personas desde Santiago, desde el sur, Verón, Punta Cana. Hay muchas personas con necesidades de tener información de primera mano de expertos, y más los familiares, para poder saber cómo manejar el día a día en sus casas y en sus familias con esta situación que viven algunos de nuestros conciudadanos. A mí me gustaría, antes de terminar esta interesante entrevista, que el señor Mitre se refiriera, aunque fuera brevemente, a lo siguiente. Generalmente cuando se habla de autismo, uno casi mecánicamente, automáticamente vincula con la niñez. Pero tengo entendido que hay muchos adultos que padecen esa condición, que están en esa condición, y que inclusive hay ciertos tipos de conductas que son características de los autistas, que no son detectadas en esas personas, sino que muchas veces se buscan, ¿verdad?, otro tipo de afección, algún tipo de comportamiento inadecuado. A mí me gustaría que usted brevemente, dentro de lo que nos permite el tiempo, pues ilustrara a nuestros seguidores a través de
esa situación. Desde luego, los escuchaba hace unos instantes discutir acerca de la necesidad de los datos, ¿no? Y cuando tenemos esa evidencia, qué es lo que podemos hacer, y creo que una de las cuestiones fundamentales es el hecho de que no tengamos estadísticas significativas, ni en Dominicana ni en Latinoamérica en general, digo, más allá de algunos estudios aislados, no sabemos exactamente cuántas personas conviven con esta condición, y ese es un dato alarmante, porque si no sabemos cuántas personas existen, es muy difícil que podamos pensar desde un punto de vista más de políticas públicas. La realidad es que si tomamos estadísticas internacionales, vemos que la prevalencia media es de una persona en 100 aproximadamente, con algunas estadísticas hablando de una persona cada 36. O sea, es elevadísimo. Esto significa que con seguridad conocemos a alguna persona con autismo, con seguridad podemos tener dentro de nuestra familia, incluso sin saberlo, incluso sin que esa persona lo sepa. Porque esta es una cuestión también importante. El autismo es un espectro muy amplio. Creo que la única cuestión que se repite en todos los casos es esta variabilidad que existe. Entonces es muy difícil comparar de una persona a otra, porque como bien decía, tenemos esa visión más incorporada del autismo en la niñez. Y generalmente si pensamos en una persona autista, lo primero que nos viene a la mente es un niño chiquitito en un rinconcito con los oídos tapados y balanceándose. Y en realidad el autismo puede ser eso, pero es una pequeña parte. En realidad es muchísimo más amplio, y lo que vamos a encontrar son características comunes en todas las personas en 3 grandes áreas del desarrollo. Cuando hablamos de autismo nos referimos justamente a una condición que afecta el desarrollo normal, y lo que vamos a ver en comparación con el desarrollo típico es que son 3 grandes áreas las que muestran mayores diferencias. Por un lado, aspectos que tienen que ver con la sociocomunicación, con cómo nos vinculamos con otras personas, cómo hacemos relaciones, cómo nos comunicamos. Por otro lado, cuestiones conductuales, y desde ese punto de vista aparecen patrones de interés que son como muy marcados, o movimientos repetitivos, determinados comportamientos que se van a repetir y que pueden llegar a ser hasta restringidos en algún punto. Y vemos también que el procesamiento sensorial, es decir, cómo el cerebro procesa los estímulos que vienen de los sentidos, también tienen una diferencia. Entonces los perfiles son muy diferentes, y esto hace que sea muy difícil comprender acabadamente qué es el autismo si solo vimos a una persona o a 2. Por eso es tan importante que podamos visibilizar y que podamos tener herramientas de diagnóstico, y que tengamos servicios para las personas que puedan contribuir a su calidad de vida y brindarle los apoyos que necesitan. Bueno, pues le deseamos éxitos en ese congreso, Franklin y Mitre. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bien, señores, hemos conversado con Franklin Soriano, es el coordinador de política social de Refidonza, la Fundación Refidonza, y también Sergio Ramiro Mitre, quien es expositor invitado en este primer congreso sobre el autismo en la República Dominicana. Vamos a un breve corte y regresamos con más contenido en este espacio, el Nuevo Diario AM.